¿Qué tal, amigos de Dos Paranormales? Espero que se encuentren bien. En esta ocasión tenemos un invitado muy especial, quien nos hace el favor de hacer una colaboración verdaderamente espectacular, que les va a gustar mucho. Quiero que le demos la bienvenida a nuestro amigo Miguel. Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte a ti y a todas las personas que siguen tu programa, tu proyecto. Muchísimas gracias. El público, voy a darle nada más el pie para que se dé cuenta de qué es a lo que te dedicas. Yo en ratos navego por las redes y me topé con el proyecto de nuestro amigo Miguel, y él capta psicofonías, lo hace de una manera muy profesional y sobre todo bien dirigida y muy imparcial. Entonces quiero que pues nos cuentes cómo iniciaste en esto. Claro que sí, mira, de entrada, yo practico la transcomunicación instrumental. Uh-huh. La transcomunicación instrumental es una técnica que se creó en Europa Uh-huh. a partir del año 1957 por el señor Frederick Jurgenson, Uh-huh. quien tratando de grabar unos cantos de aves, curiosamente pudo grabar unas voces, y de ahí es donde nace el estudio de las psicofonías. Uh-huh. Ya en los años 80, específicamente en Alemania, Sí. se le denomina transcomunicación instrumental al acto de intentar comunicarse con estas entidades que no podemos ver Uh-huh. a través del uso de equipos electrónicos, ya sea de audio o de video, Uh-huh. analógicos o digitales. Uh-huh. Es una técnica que tiene muchos años, desafortunadamente en México pues no es muy conocido. Sí. Pero yo tengo ya alrededor de 14 años llevando a cabo esta labor. Sí. Y yo precisamente comencé por simple curiosidad. Uh-huh. Soy una persona escéptica, soy una persona que no profesa específicamente una religión o un culto o cualquier otra cosa. Sí. Y me llamaba la atención, yo veía algunos blogs, algunos documentos que decían que uno se podía comunicar con los muertos. Uh-huh. Y bueno, yo siempre tuve esa curiosidad de saber si realmente era cierto, Uh-huh. hasta que un día hice una experimentación en un panteón que está en Querétaro, en San Juan de Río específicamente, el panteón municipal número 1. Sí. Hice una serie de preguntas, utilicé un teléfono celular, Uh-huh. la función de grabación de audio, Sí. y me llevé una sorpresa cuando vi que había recibido una respuesta inteligente. Uh-huh. A partir de ese momento pues empecé a grabar por todos lados. Uh-huh. Empecé a ir a lugares en donde según yo pensaba que había pues de alguna manera más probabilidades de que se captara una voz o una psicofonía. Uh-huh. Y fue así como fui haciendo una colección interesante de psicofonías que probablemente, no lo sé, pero probablemente sea la más grande que hay en todo México. Uh-huh. Tengo alrededor de 3,000 piezas en registro, tal vez un poco más. Qué bárbaro. Entonces, pues sí, efectivamente así fue como empecé por simple curiosidad. Hoy en día pues ya practico otras cosas que están relacionadas con la transcomunicación instrumental. Ajá. Porque no solamente se trata de grabar voces, sino también existe una técnica que también se creó en los años 80. Ajá. Por medio de un señor que se llama Klaus Schreiber. Sí. Que era un radiotécnico. Uh-huh. El señor ya era aficionado a grabar psicofonías. Uh-huh. Y sufre la pérdida de una de sus hijas. Sí. Entonces este señor se obsesiona con comunicarse con su hija. Uh-huh. Y aquí la historia nos dice que fue mediante las psicofonías que la hija le da instrucciones de cómo puede verla a través de la pantalla de una televisión, del monitor de una televisión. Uh-huh. De bulbos. Entonces así es como nace las psicoimágenes. Uh-huh. También este señor logra interesantes imágenes a través de una televisión de bulbos, de tubo catódico. Uh-huh. Y bueno, de ahí se desprende estas dos técnicas, ¿no? Lo que es psicoimágenes y psicofonías. Okay. Siempre nace también por una, como lo mencionas, por una motivación, en este caso pues con esta persona por un tema personal, sentimental, ¿no? Y aparte de esto con una noción, y siento yo que tiene que existir en la persona esa recepción energética, por así decirlo, a percibir las frecuencias, ¿no crees? Así es. De hecho, una de las hipótesis que yo he planteado dentro del mundo de la
transcomunicación o dentro del mundo de lo paranormal, es que el experimentador se convierte en una suerte de antena, o digamos en una herramienta a través de la cual estas entidades que no podemos ver, que están fuera de nuestra realidad tridimensional, nos utilizan como una herramienta para poderse comunicar. Sí, totalmente de acuerdo. Toda vez que una persona inicia el proceso del simple hecho de querer entablar una comunicación, empiezas a desarrollar algo que yo me llamo mediumnidad. Pero no como los mediums que nosotros conocemos conceptualmente, la persona que entra en trance, que trae una túnica blanca, saca ectoplasma por la nariz y por la boca, no es así. Sino en el término de que la palabra medium significa medio, digo yo, una herramienta, y el equipo que tú utilizas y tú se convierten en una especie de simbiosis en la que a través de esta las entidades puedan comunicar un mensaje. Entonces, a eso es a lo que me refiero específicamente. Sí, totalmente de acuerdo. Hay personas que desarrollan mucha más mediumnidad que otras. En buena medida depende también de situaciones como la que acabas de comentar. Que esta persona tuviera un apego tan fuerte sentimental hacia su hija muerta, favorece que se produzca una conexión muy grande, muy grande, o sea, desarrolla una mediunidad muy fuerte, a través de la cual puede entablar comunicación con esa entidad, que es específicamente tu hija, e incluso con otras más, de una manera mucho más clara, mucho más contundente. Y así de la misma forma existen otros transcomunicadores en el mundo que más o menos han desarrollado lo mismo a través precisamente de eventos como la pérdida de un familiar importante. En Francia, en Alemania, en España, etcétera, muchísima gente. Hay un español, seguramente tú lo has de conocer, es un señor ya grande, él inició por ahí de los 70s con el tema de las psicofonías y yo hace tiempo le perdí el rastro, pero me llamaba mucho la atención que incluso él rediseñó algunos aparatos para cambio de frecuencia, sobre todo en frecuencias bajas, y hacía una suerte de inversión de la recepción del sonido y lo convertía en un mensaje. No recuerdo ahorita el nombre, pero seguramente tú vas a saber quién es este hombre, porque también inició también de una manera escéptica como en tu caso, pero sobre todo creo yo que es en el tema energético un despertar para personas como tú y como todos los investigadores que han dejado algo a la digamos que en Europa, en la parte de Europa, España es uno de los países más importantes y de los países que más ha dado transcomunicadores o investigadores de lo paranormal. En España, por ejemplo, hay dos grandes investigadores que algunos de ellos incluso han sido parteaguas también en esto de la investigación, como el señor Sinesio Darnell. Hay otro señor que es Germán de Argumosa, el maestro Germán de Argumosa, que también fue uno de los más importantes investigadores de este tema de la transcomunicación. Incluso a él se debe a algunos términos dentro de lo paranormal. El señor Germán de Argumosa inventó el término parafonía. Muy bien. Lo que pasa es que el término psicofonía se adoptó por la ciencia hace ya muchos años, haciendo referencia a que había una hipótesis en la que el experimentador producía de forma involuntaria esas voces y las impregnaba de forma magnética, las cintas magnéticas en el magnetofón. Se pensaba que se trataba de eso, una suerte de ventriloquía involuntaria, y por eso pusieron este término, que psicofonía viene de dos vocablos, digamos, psiquis, que significa mente, y fonos, que significa sonido. Entonces era sonido de la mente. Pero el señor de Argumosa nos dice que como estos sonidos son de origen desconocido, entonces prefiere mejor nombrarlo como parafonía, haciendo referencia a que es un sonido de origen paranormal. Ya en Estados Unidos, a través de la señora, se me fue el nombre de repente, pero Sarah Stepp, la señora Sarah Stepp, también fue una gran transcomunicadora, pero en Estados Unidos,
ya acuña el término EVP o EVP, por sus siglas en inglés, que significa Electronic Voice Phenomenon, fenómeno de voz electrónica. Que me parece un término más adecuado. Pero bueno, ya tradicionalmente todo el mundo lo conocemos como psicofonía, pero para mí sería más adecuado el término fenómeno de voz electrónica. ¿Por qué? Porque este fenómeno no es acústico. Aquí tocabas un punto bien importante acerca del sonido. Pero en realidad las psicofonías no tienen un origen acústico, sino tienen un origen electromagnético. De tal suerte que es completamente inaudible al oído humano, queda impregnado en los dispositivos electrónicos, ya sea digitales o analógicos. En este caso, voy a poner un ejemplo, a ver si lo capto correctamente. Si no, claro, por favor, corrígeme. En el caso del sonido, lo que estamos ejerciendo en este momento, que es hablar de lejos por el teléfono, lleva lo que se conoce como micras en el tiempo, que llegue mi voz al dispositivo y del dispositivo a tu oído. ¿Es correcto? Así es, exactamente. Ahora y eso es un proceso electrónico, digamos, es un proceso electrónico. En el tema de las energías, es algo que he tenido muchas veces como esa discrepancia con algunas personas cuando lo toco a nivel personal, de que les digo, es que somos completamente energía. El sonido es energía. Les digo, mira, por ejemplo, ve las bocinas, hoy en día el Bluetooth, las bocinas digitales, el sonido hoy es digital. Entonces, siempre nos ha dicho la naturaleza que es energía absolutamente todo. La luz viaja por medio de impulsos, el sonido viaja por medio de impulsos y lo transforma a nuestro cerebro, ¿correcto? Así es correcto. En este caso voy a tocar a ver si capto bien. Seguramente Greenbelt, ¿te suena el nombre de Greenbelt? Sí, cómo no. Bien, él pues obviamente también una persona ultra escéptica, un hombre de ciencia, dando el contexto a nuestro amable auditorio. Él se enfoca en estudiar a los chamanes. ¿Por qué toco este tema? Creo que sí le vas a encontrar el hilo, porque Greenbelt dice, bueno, a ver, me están diciendo que esta señora Pachita hace operaciones con un cuchillo y que se conecta vía mental con el hermanito, que lo escucha, llega y ella simplemente presta su cuerpo. Entonces, aquí voy a hacer la comparativa. Hoy en día contamos con estos aparatos, pero anteriormente, incluso hoy en día hay personas que pueden escuchar a otras energías en otros planos, en otras frecuencias, aunque los demás no lo escuchen. Así es correcto. Ese es otro. Ahorita voy a explicar ese fenómeno. Correcto, me encanta eso porque en lo particular no me gusta mucho decirlo, pero es algo que le sucede a tu servidor. Ah, qué bien, qué interesante. Entonces yo los escucho y todos me dicen, no, es que no hay nada. Y les digo, es que no sé cómo decirte que tienes que entrenarles. Utilizo esa palabra porque es lo que empíricamente he desarrollado. Se aprende. Ajá. Entonces, sigue, perdón. No, sí, termina. Entonces me llega por eso te hago estas, porque me aferré mucho a entender qué pasaba, porque decía, ay, estoy loco, porque estoy escuchándose, porque eran mensajes precisamente como lo que estás tocando, claros, concisos, y hice muchos experimentos con gente. Oye, ¿sabes qué? Aquí está una persona así que dice esto, y se han quedado sorprendidos, y es precisamente hoy en día que bueno que fíjate, tenemos la oportunidad para que la gente que también experimente porque no soy el único y no somos los únicos, lo tomen con seriedad y que no piensen que son los únicos o que están locos. Exacto. Vamos a ir por partes. Okay. Efectivamente, todos los seres vivos están conformados, digamos, por tres principales unidades, sí, que sería el cuerpo físico, digamos una conciencia o una cognición, uh-huh, y
una electromagnetismo. En este caso se llama bioelectromagnetismo a la energía que utilizan todos los seres vivos, desde los unicelulares hasta el ser humano, que es lo más complejo que hay. Son 3 cosas. Cuando una persona fallece, cuando una persona muere, bueno, obviamente el cuerpo se echa a perder, la energía no se destruye, sino solamente se transforma, y nuestra energía bioelectromagnética y nuestra conciencia no se pueden separar de alguna forma, son elementos indivisibles, y pueden transformarse en otra cosa, pero la conciencia puede trascender más allá del cuerpo humano. Eso ya incluso hay algunas teorías que son 100% científicas que lo avalan así. Una de ellas es el modelo Hammer of Penrose o la teoría de la reducción objetiva orquestada, que bueno, cualquier persona la puede estudiar. Es una teoría, digamos, relativamente nueva, tendrá alrededor de unos 20 o 25 años como máximo. Sí. Las 2 personas que lo postulan todavía viven. Sí. Pues esa sería la primera parte. Todos los fenómenos paranormales, todos sin excepción, giran alrededor del electromagnetismo. Es una de las hipótesis que hemos planteado. Entonces, esa parte es correcta, está muy bien. Sí. La otra parte, en cuanto al sonido, efectivamente el sonido es una forma de energía que, bueno, se extiende o se disemina a través de un medio elástico, que en este caso es el aire, la atmósfera, digamos la atmósfera. Sí. Un medio elástico a través del cual se puede ir, ¿cómo se diría? Transportar, ¿verdad? Sí. Y consiste en una serie de vibraciones que están creadas a través de un medio físico. Sí. Digamos, pulmones, garganta, etcétera, ¿no? O a lo mejor la vibración de un elemento es lo que produce la energía necesaria, las vibraciones, para que estas vibraciones puedan viajar a través del espacio. Incluso sabemos que en ambientes en donde no hay una atmósfera, en ambientes de ¿cómo se dice? Sí, donde no existe ninguna atmósfera, pues no se puede transportar el sonido, no existe sonido. Sí. Pero por otro lado, el magnetismo sí, las ondas magnéticas sí, y cuando, por ejemplo, hablamos por teléfono, las vibraciones que estamos produciendo a través de este medio físico se transforman en ondas magnéticas. Sí. Y se mandan hacia otro equipo. Correcto. Esa sería la segunda parte, o sea, hasta ahí ya vamos más o menos entendiendo cómo está. Sí, correcto, súper. La tercera parte, las personas que tienen estas capacidades, digamos, estas capacidades diferentes a las demás, como la precognición, como las personas que son clariaudientes, clarividentes, todo este asunto de capacidades distintas a los demás, sí, también está relacionado directamente con la energía electromagnética. Lo interesante de la transcomunicación instrumental, hablando globalmente de todos los fenómenos paranormales, es que a través de esta técnica puedes tener un registro, puedes guardar un registro, puedes tener un archivo y demostrar la existencia del fenómeno, a diferencia de otras cosas, ¿no? Ajá, sí. Esa es una desventaja que tiene la gente que tiene este tipo de capacidades, que bueno, están supeditados a que la gente crea lo que les está diciendo, pero no tenemos manera de guardar un registro. Sí. No tenemos manera de guardar un archivo, sí, con el cual se pueda demostrar la existencia del fenómeno. Y ahorita que lo mencionaste, yo tengo un caso muy interesante que es más o menos así. Esta es de un chico, bueno, ahorita ya es mayor, ya es un adolescente, pero sí, el video que tengo es cuando él estaba pequeño, digamos 10, 11 años de edad. Su papá tiene una capacidad de telepatía. Wow. Se dieron cuenta porque de repente van caminando, de repente empiezan a platicar, intercambian palabras, intercambian una plática, y pronto se dan cuenta que no han abierto la boca, sino que hay una información, se envían una información de manera mental, de manera telepática, y no es algo que ellos puedan controlar, sino que simplemente nacieron con esa condición. Y es esporádico, no es de todo el tiempo, sino de repente les sucede. Entonces, a estos muchachos les gusta mucho hacer el urbex, les gusta hacer pues sí, meterse a lugares abandonados y todo este rollo. Ah, ok, sí. Entonces un día ellos van y se meten en una cabaña abandonada. Y en esta cabaña abandonada van grabando con el video, y en el video se reproduce una psicofonía muy buena, pero muy, muy, muy buena.
Y entonces el niño escucha las voces y le dice a su papá, ¿puedes oír esas voces? Te están hablando. Entonces el papá no las puede escuchar, pero el niño sí. Wow. Se lleva las manos al oído, se tapa los oídos porque le molestan las voces. Y hasta ahí termina el video. El video me llega a mí por casualidad. Me dice, oye, fíjate que grabé una psicofonía, pero no la entendemos, no sabemos qué dice. Entonces me cuentan la historia de que en ese lugar era una cabaña que cada año la rentaban para que personas de varias partes del mundo vinieran e hicieran una serie de rituales de iniciación como de brujería. Entonces venían gente de Inglaterra, venía gente de Alemania, de Francia, etcétera, venía gente de todo el mundo y hacían ahí ese tipo de reuniones, digamos lo que le conocen como una aquelarre. Hacen ahí rituales de iniciación. Entonces a ese caso yo lo nombré solamente por cuestiones, digamos, comerciales, porque llame la atención, lo nombré como el caso de la bruja de la cabaña. Pero lo interesante de este caso es que tenemos dos registros bien importantes. Uno de ellos es la existencia del fenómeno de las parafonías, o del EVP, y la existencia del fenómeno de la clariaudiencia que tiene este muchacho. Porque en registro, en video, que el fenómeno de la clariaudiencia efectivamente existe. Entonces es muy, muy, muy interesante, porque después yo les hice una serie de entrevistas y al entrevistar al muchacho yo le dije, piensa, ¿por qué te llevaste las manos al oído? Entonces me dice, es que me molestaban las voces, escuchaba yo muchas voces. Y le dije, piensa si escuchaste con tus oídos esas voces. Entonces él recordó que a pesar de que se tapaba los oídos con las manos, lo seguía escuchando. No dejaba de escuchar las voces. Entonces para mí eso es evidencia de que efectivamente el mensaje llegaba de forma directa a través de ondas electromagnéticas a su cerebro. Su cerebro lo interpretaba el mensaje, pero no pasaba por el sistema del oído. Es decir, no tenía un origen acústico, sino que se trataba de ondas electromagnéticas, un mensaje a través de ondas electromagnéticas que llegaba directo al cerebro y se interpretaba. Y puede ser que esa sea la causa por la que algunas personas pueden escuchar, entre comillas, digamos, entre comillas, escuchar, porque en realidad está llegando el mensaje de forma directa al cerebro. Y por esa causa las demás personas no lo pueden escuchar. Sí, precisamente por eso te hacía el comentario, porque es algo que te mencionaba, que empíricamente me obsesioné por saber y de qué manera nos llegaba el sonido, cómo lo procesábamos, y es precisamente una especie de digamos, WhatsApp biológico. Así es. Y que ellos tienen... yo le he mencionado a algunas personas que les he dicho, ¿sabes qué? Es que ellos saben quién los puede escuchar. Hacen pruebas. Exacto. Y si se dan cuenta que los escuchas, te van a seguir diciendo. Exacto. Entonces, y aparte sumándole al caso que nos está haciendo el favor de compartirnos, que llaman más la atención con el tema de la telepatía. Así es. Porque sí, exacto. Siento las comunicaciones que he tenido son claras, exactamente como lo mencionas. Lo siento y me sienten. Cuando logras hacer una especie de control, por así decirlo, pues ya sabes tomarlo con la mayor calma posible. No te deja de sorprender, no te deja de asustar, y sobre todo de sorprender. Así es, exactamente. Y efectivamente, te digo, ese caso lo tengo yo, lo tengo publicado en mis redes. Este es un caso completamente desconocido, pero completamente interesante. Eso de alguna forma es una evidencia sólida en video, grabada en video, de dos fenómenos. Sí, está. Entonces está bastante interesante ese tema. Yo sí creo que la gente tenga otras capacidades. Por ejemplo, en mi caso yo no tengo esa capacidad, por ejemplo, de clariaudiencia ni nada de esto, telepatía, no lo tengo. Pero, como tú bien lo dijiste, estas entidades que no podemos ver, de alguna forma te escogen para que a través tuyo se puedan establecer una comunicación o se pueda dar el mensaje. Pues esa podría también ser la causa porque algunas personas tienen más éxito en la experimentación que otras. Aquí cabe señalar que es necesario tener una especie de
como una conexión importante con estas entidades o con este fenómeno. Hay que tener una especie de conexión, una predisposición. Yo le he llamado licencia astral. Exacto, o sea, exactamente, o sea, digamos, para que ellos tengan esa voluntad de manifestarse a través tuyo o a través de los equipos que tú manejas, porque al final, con el paso del tiempo, el equipo que utilizas o los métodos físicos que utilizas para grabar o para registrar el fenómeno, ajá, y tú, se vuelven una unidad, una sola unidad, de tal suerte que si el mismo equipo lo utilizara cualquier otra persona que no esté en el mismo tono, conectado de la misma forma que yo, probablemente la otra persona no le funcione. Incluso hay un caso que es muy interesante, que para mí es el mejor transcomunicador que ha existido en la historia, de un señor que se llama Marcello Bacci. Era un señor que vivía en un pueblo que se llama Grosseto, en Italia. Tiene poco tiempo, tiene 3 años que falleció, más o menos 3-4 años como máximo, que falleció a los 93 años de edad. Y ese caso es sumamente interesante, porque yo he estudiado un poquito acerca de este fenómeno, acerca de esta teoría de la reducción objetiva orquestada. Sí. He estudiado un poquito, les digo, obviamente son términos sumamente complejos que no alcanzo a comprender, pero es interesante estudiarlo, es interesante verlo, porque para mi punto de vista es lo que más se acerca a demostrar que efectivamente existe la probabilidad de que nuestra conciencia como seres humanos trascienda más allá del cuerpo físico y evolucione, o sea, trascienda y evolucione. Sí, claro. Incluso, según esta teoría y según mi apreciación, estaríamos más cerca de demostrar la reencarnación que cualquier otra hipótesis de cualquier otra religión. Pero te repito, trato siempre de ver las cosas de una manera muy objetiva, porque no profeso ninguna religión, o sea, no me caso con ninguna idea. Sí. Entonces, así es como está. Yo los invitaría incluso que estudien esta teoría, reducción objetiva orquestada. Vamos a, en lo particular voy a estarle dando vueltas. Miguel, estoy seguro que todo el público va a estar verdaderamente encantado con lo que nos has compartido. Te agradecemos mucho la confianza de confiar en Dosis Paranormales, de compartirnos tus conocimientos y sobre todo que le menciones a nuestro público cómo te encuentran en tus redes sociales. Claro que sí, mira, yo estoy como Voces Fantasmales. De hecho, si ustedes googlean Voces Fantasmales, les van a aparecer pues las redes de Facebook, les van a aparecer mi canal de YouTube, les va a aparecer el TikTok también, como Voces Fantasmales. Estuve un poquito inactivo, digamos, todo este tiempo de pandemia, 3-4 años estuve inactivo, pero antes de eso, pues sí tuve participación en varios foros, precisamente promoviendo el estudio de la transcomunicación instrumental. Incluso presido una asociación sin fines de lucro, que se llama Transcomunicación México AC. También pueden buscar información acerca de Transcomunicación México AC. Perfecto. Ahí básicamente difundimos la investigación paracientífica, el altruismo y la cultura. Básicamente son esas 3 cosas. Pero sí, incluso sería muy interesante, no sé, si dentro de tu formato se pudiera hacer, contemplarlo, presentarles en vivo algunas de las grabaciones que tengo, algunas de las psicofonías que tengo. Claro que para sí. Que la gente pueda identificar o pueda escuchar. Perfecto. Más o menos cómo se producen y bueno, dar una pequeña explicación de en qué lugar se produjo, cómo se produjo y la historia del sitio. Y que se torne así que en una plática bien interesante. Claro que sí, encantados, al contrario, gracias por regalarnos esta valiosa aportación para Dos Paranormales, y estoy seguro que a la gente le va a encantar este objetivo lado del mundo paranormal. Ojalá que sí, esa es la idea principal, que nos interesemos en este estudio de estas. Bueno, aquí también recuerdo que Germán de Argumosa acuñó este término, el estudio de los fenómenos parapsicobiofísicos, que bueno, en general engloba todos los fenómenos que no comprendemos o que no tiene la ciencia contemplados. Entonces son bien interesantes, es un tema muy apasionante, la verdad. En términos prácticos, la ciencia se ve limitada en este tema, porque la mente supera cualquier ciencia, porque fue inventada por nosotros mismos. Exactamente, sí, es correcto. Cualquier persona que piense que la ciencia tiene respuestas para todo está en un grave error. Hay muchísimas cosas para las que la ciencia
no tiene respuesta incluso para cosas cotidianas, incluso al día de hoy, por ejemplo, todavía no se sabe con qué órgano los gatos pueden ronronear. Algo tan cotidiano como eso, la ciencia todavía no lo descubre. Entonces hay muchas cosas, y entre ellas todos los fenómenos paranormales que la ciencia aún no puede vislumbrar cómo se producen, por qué se producen, pero existen. Claro. Existen, es una realidad, solo que hay que saber a través de quién estudiarlos, a través de quién poderlos ver, porque bueno, también en internet corren muchísimo material que desafortunadamente pues no es investigación seria, o muchas de las veces no son reales, son cosas falsas. Sí, claro, fíjate, en ese, qué bueno que tocas ese tema. Bueno, primero que nada quiero hablar del tema de los gatos, muy bueno que aparte del ronroneo, ellos están conectados con nosotros, ellos te eligen y están conectados. El caso yo les llamo hermanos gatos, hermanos perros, estoy muy conectado con ellos y incluso la gente que no está enfocada, por así decirlo, en estos temas energéticos, puedes ver cómo hay perros que prácticamente se hablan con el dueño sin hablar, Así es correcto. Entonces, es correcto esa conexión, digamos, de conciencia es incluso, y ahorita que me hiciste recordar que una de las partes que menciona en la teoría de la reducción objetiva orquestada es que todas estas conciencias se unen en una conciencia universal. Ajá. Es decir, que animales, personas, plantas y todos los seres vivos de alguna forma estamos conectados en una enorme red entre nosotros. Exactamente. Pero que vamos, son cosas que no sabemos, ¿no? Ya tendríamos que meternos en rollos como la teoría de cuerdas y cosas así, las vibraciones y todo este asunto, las partículas subatómicas, teóricas y todo este rollo que es muy complejo. Pero la idea es esa, que todos los seres vivos estamos conectados de alguna manera en una enorme red de conciencia, y por eso es que existen ese tipo de cosas que tú mencionas, ¿no? El apego entre mascotas y personas, que a veces es muy fuerte, una conexión poderosa, que solamente entre ellos la entienden. Exactamente, es un vínculo único. Exactamente, así es. Te agradecemos mucho, muchísimas gracias, y seguimos en contacto para hacer ese en vivo que estoy seguro que le va a encantar a la gente. No, claro que sí, un gustazo enorme y muchas gracias por la invitación, y pues esperemos pronto poder participar otra vez en tu proyecto, y pues muchas felicidades. A ti muchas gracias, que pases muy buenas noches. Al contrario, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Amigos de Dos Paranormales, ¿qué les puedo decir de esta entrevista? Para mí es sumamente interesante, con aportaciones que no habían escuchado, en lo particular de un servidor, y que lo hago con el afán de que tengan más variaciones dentro de nuestro proyecto. Juzguen ustedes mismos, disfrútenlo, por favor opinen y estén atentos a este en vivo que va a estar sumamente interesante. Una prueba tangible, científica, completamente en vivo. Y como siempre ya lo saben, que pasen buenas y aterradoras noches.